Quiero que abra su Biblia conmigo a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. La epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Esta mañana quiero continuar con el tema que hemos venido trayendo por varios domingos y que tiene que ver con la misión de la iglesia, la misión tuya y mía. Y hoy quiero hablar sobre el tema testimonio y misión. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos concedes, oh Señor, y que hacemos con gran gozo el privilegio de adorarte, de exaltarte, de cantar tus alabanzas. Alabado sea tu nombre, Señor. Declaramos que solo tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Oramos, Señor, en este momento que tú nos concedas el denuedo y la gracia para poder predicar tu palabra como conviene. Que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y nos concedas denuedo, oh Señor, para predicar tu evangelio. Oh Señor, mientras tú preparas nuestros corazones para que puedan recibir todo lo que tú tienes que hablarnos hoy. Sé exaltado en la predicación, Señor. Que tu nombre sea puesto en alto. Trata con nosotros, oh Señor. Trata con nuestras vidas. Edifica tu pueblo, Señor, y desafíanos para que podamos ser y hacer aquello que tú quieres. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dice el dicho que la mujer de César no solo debe serlo, sino también parecerlo. La historia cuenta que este fue el argumento que usó Julio César para divorciarse de su esposa Pompeya. Alguien interpretó estas palabras diciendo: la mujer de César debe estar por encima de toda sospecha. Y creo que esto le atina bien a esta expresión y podría aplicarse muy bien a nosotros respecto a nuestra misión en este mundo. Debemos vivir en conformidad con aquello que somos. Debemos vivir en conformidad con aquello que somos. Lo que somos debe estar a la vista de todos los que quieran ver. Lo que somos debe estar a la vista de todos los que quieran ver, por encima de toda sospecha del mundo. Y en esto consiste el buen testimonio. Es vivir de una manera consistente, coherente con el evangelio que proclamamos y sobre todo con aquello que somos, hijos de Dios. John Stott, en su libro publicado titulado El Sermón del Monte, o también en su última publicación escribió diciendo: el mayor obstáculo al avance del evangelio en todo el mundo es la incapacidad del pueblo de Dios de vivir como el pueblo de Dios.
Esta no solo es una gran verdad, sino que es una verdad reprochable. Noten, el mayor obstáculo al avance del evangelio en todo el mundo es la incapacidad del pueblo de Dios de vivir como el pueblo de Dios. Es decir, de vivir como lo que es el pueblo de Dios. Y esto nos desafía a ti y a mí. Jesús nos advirtió que no debemos ser como los fariseos. Él dijo, ellos dicen, ¿y qué? Y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Ellos tienen apariencia, dijo el Señor, de piedad y de justicia, pero no lo son. Ellos viven de su apariencia. Ay de ustedes, dijo el Señor a los fariseos en Mateo 23, 27, escribas y fariseos, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Los fariseos son lo contrario del dicho del César, de la mujer del César. Ellos tenían apariencia de lo que no eran. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? La misión, amados hermanos, evangelizadora de la iglesia y de cada uno de los creyentes en particular, está estrechamente ligada a sus testimonios en este mundo. Y su influencia está directamente relacionada al carácter de sus miembros. Por eso Pablo, en el texto que acabamos de leer, exhorta a los filipenses de esa manera. Recordemos, cuando Pablo le dice a los filipenses, cuando yo estuve en medio de ustedes, ustedes me escucharon y se mostraron obedientes al Señor en todo. Así lo dice en el versículo 12. Notemos, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, le dice Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora en su ausencia, él estaba seguro de que ellos serían aún más diligentes. Y los desafía ¿a qué? A seguir el ejemplo del Señor Jesús en las relaciones el uno con el otro. Así lo expresó en el capítulo 1, pero también, como acabamos de leer en el versículo 12, a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Miremos en este texto en primer lugar, un llamado a vivir una vida santa. Un llamado a vivir una vida santa. El llamado a vivir una vida santa no es un llamado para algunos dentro de la iglesia, para los pastores o los diáconos o los líderes. El llamado a vivir una vida santa, una vida separada del mundo y apartada para Dios, es un llamado que corresponde a cada uno de los hijos de Dios. A cada uno de los hijos de Dios. Así que como aquel que los llamó es santo, dice el apóstol Pedro, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Notemos que Pablo inicia esta idea en el capítulo 1 y en el versículo 27, cuando le dice a los filipenses, solamente
compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es decir, actúen, caminen y vivan como corresponde al Evangelio que ustedes proclaman y que ustedes modelan. Es decir, vivan de una manera consistente con la fe que proclaman. Vivan de una manera digna de la ciudadanía a la que pertenecen. No nos olvidemos que Pablo en el capítulo 3 es a los filipenses a quienes les dice: mas vuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. Cada hijo de Dios es ciudadano del cielo, que vive en este mundo, pero es un ciudadano del cielo. Así que Pablo les llama a vivir una vida apartada. También notemos que en el capítulo 1 y en el versículo 10 y 11, esta fue la oración de Pablo por los filipenses. En el versículo 10 le dijo, 9 dice: les pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan, ¿qué? Lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Vidas dignas, vidas que escogen lo mejor, que deciden por lo mejor, que actúan por lo mejor cada día de su vida. Esta es la oración de Pablo. Vidas llenas de fruto. Frutos que traen gloria a Dios. Les llama, en primer lugar, y usa dos palabras específicas, aunque ya en el versículo 12 les ha dicho que con temor y temblor guarden y se esfuercen en su salvación. Pero aquí Pablo, en el versículo 14 que leímos, les habla de abandonar toda murmuración y toda queja, todo argumento. Les llama a abandonar las quejas. ¿Las quejas contra quién? Por el contexto vamos a ver que las quejas principalmente contra Dios. Es más, la queja y la murmuración, aunque estén dirigidas a los hombres, son siempre contra Dios. Son siempre contra Dios. Moisés dijo: están murmurando mi liderazgo y el de Aarón. Pero Dios le dijo: no está murmurando contra ti, sino contra mí. Siempre van contra Dios porque son una rebelión a la providencia de Dios, a lo que Dios ha dispuesto para nuestro bien. Así que murmurar, refunfuñar, lo busqué en el diccionario, está en el diccionario. Quejarse contra la providencia de Dios. Esto no es justo. Esta es una palabra que probablemente usted la ha oído mucho, aunque yo estoy seguro que nunca ha salido de sus labios. También tiene que ver con disputas en el corazón, controversias.
que pueden estar relacionadas con su relación de hermano. Notemos que en el capítulo 2, versículo 2, Pablo les exhorta a tener un mismo sentir y que cada uno mirara al otro como superior a sí mismo. Tengan la misma actitud de Cristo, le dijo Pablo en el capítulo 2. Muestren este mismo sentir que hubo en él. El mismo amor los unos para con los otros, el mismo amor que ustedes han recibido de Dios, el mismo amor que ustedes han recibido como vasijas de Dios por medio de Jesucristo. Sin quejas ni murmuraciones, dice Pablo a los filipenses, no deben vivir como lo hizo Israel. No deben vivir como Israel vivió en el desierto, siendo llamados pueblo de Dios, pero viviendo diametralmente opuesto a lo que es el pueblo de Dios. Quejándose y murmurando vivió Israel en el desierto. Y esto no es propio del pueblo de Dios. Habla muy mal del Dios que tenemos, del Dios que nos ha salvado, del Dios que nos ha redimido, del Dios que nos pastorea. Notemos que en el versículo 13 del mismo capítulo 2, Pablo le recuerda a los filipenses que Dios estaba obrando en ellos. Dios es el que obra en ustedes. Así el querer como el hacer para su buena voluntad, por su buen propósito. Así que ellos ni nosotros tenemos razones para quejarnos o para murmurar de lo que Dios esté haciendo, así sea directamente o así sea a través de algún instrumento. Amén. El instrumento que Él escoja. Esto puede ser las adversidades de la vida, las aflicciones de la vida, o esto puede ser el trato de algún hermano o el trato de algún mundano. En su soberanía o en su bondad, Dios estaba guiándolos a través de circunstancias como Él lo consideraba apropiado. ¿Cuántos saben que Dios no pide nuestro consentimiento para guiarnos como Él escoja hacerlo? Pero queridos hermanos, nos conviene que sea así. En primer lugar, porque Dios nos ama más a nosotros de lo que nosotros mismos nos amamos. Y en segundo lugar, porque Dios es más sabio que nosotros. Lo que Él escoja providencialmente para ti o para mí es lo que más te conviene. Murmurar, dejen la murmuración, dejen de contender. Esto está en desacuerdo con lo que Dios está haciendo en ustedes. Pero hay un punto más. Esto habla muy mal de la misión de ustedes en este mundo. Deben honrar a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Deben honrar sus buenos propósitos para que de buena gana y voluntariamente acepten lo que Dios traiga para sus vidas. ¿Cuánto anhelan ese corazón? Háganlo todo sin murmuraciones ni contienda. La palabra aquí, murmuración, es la misma palabra que se usa para las murmuraciones rebeldes de los israelitas durante el peregrinaje en el desierto. Es el murmullo en voz baja, pero el murmullo descontento. No es el murmullo con un megáfono, pero Dios lee nuestros pensamientos y nuestros corazones y ve que no estamos para nada satisfechos con lo que Él está haciendo.
es el murmullo, descontento de una multitud como Israel en el desierto, desconfiada. Pablo le dice a los filipenses, deben abandonar esa actitud. Está lejos, esta actitud está lejos de ser lo que Dios espera de su pueblo y debilita su testimonio ante el mundo. De un Dios que nos satisface, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos cuida, de un Dios que es bueno. Imagínense una iglesia quejumbrosa y descontenta, ¿qué testimonio podrá tener ante el mundo? Un creyente quejumbroso, murmurador, con las circunstancias que Dios le ha permitido vivir, ¿cómo impactará a la gente que está a su alrededor? Un padre, una madre quejumbrosa, descontenta, ¿cómo será una buena recomendación del evangelio para su familia? ¿Cómo hará que sus hijos deseen al Señor que tenemos? Por eso se nos llama a una vida santa, a una vida que resiste la murmuración y las quejas. Y se somete con humildad a Dios y a sus propósitos, sin importar el costo. Es duro, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ahora, directamente relacionado con esto está el llamado a vivir sin reproche ante el mundo como hijos de Dios. Dice Pablo, hagan todas las cosas sin murmuración y discusiones, para que sean irreprensibles, para que sean, es decir, viviendo con murmuraciones, con quejas, pleitos y argumentos, ustedes no son irreprensibles. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación que torcida y perversa. Es decir, el énfasis aquí es su papel en esta parte, en el mundo, que sean irreprensibles hijos de Dios y por tanto luminares en la ciudad pagana de Filipo, sosteniendo, dice el versículo 16, firmemente la palabra de la vida, para que seáis como iglesia en primer lugar, pero también como creyentes en particular, para que seáis. El testimonio, amados hermanos, de los creyentes es fundamental para la credibilidad del evangelio que proclamamos. Pero por sobre todo es fundamental para promover la gloria de Dios ante este mundo depravado y perverso. Irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Irreprensibles en relación a su comportamiento visible. El mundo no tiene el prejuicio que tenemos nosotros. Es importante que lo sepamos. Nosotros nos amamos como hermanos y no pensamos mal del uno del otro, pero el mundo no tiene eso. Así que ellos van a poner un signo de interrogación ante nuestro proceder. Todo el tiempo. ¿Será este otro fariseo? Se dirán ellos.
Así que Pablo está diciendo, deben ser irreprensibles. Y el escenario donde se debe dar ese comportamiento es en el contexto en el que usted vive. En este caso, en la depravada Filipos. La irreprensibilidad no debe ser solamente en el contexto de la iglesia y de sus hermanos, sino en la cultura en la que nosotros vivimos. Sencillos, le dice, esto pudiera ser el adorno interno y la irreprensibilidad, su manifestación, se refiere más bien al corazón. No en el sentido de un corazón limpio o puro, sino inocente. ¿Inocente en qué sentido? Que no tiene motivos ilegítimos ocultos. La palabra traducida aquí expresa lo que el cristiano es en sí mismo. Quiere decir literalmente sin mezcla, sencillo, sin mezcla, no adulterado. Y Pablo usa una tercera palabra que describe las dos primeras, sin mancha. Sin mancha, viviendo de una manera irreprochable ante la sociedad que nos rodea. Esto describe ser irreprensible y ser sencillos, sin mancha. No como el mundo, dice Pablo, en el que vivimos, que es una generación, ¿cómo la describe Pablo? Malvada y desviada. Una generación malvada y perversa. Una generación que nos persigue y que no nos ama. Ahora, es interesante que esta descripción que da Pablo al mundo es la descripción que Dios dio de Israel. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. Allí el Señor dijo de Israel, en forma pervertida se han comportado con él. No son sus hijos, noten, no son sus hijos, debido a los defectos de ¿qué? De ellos. Son una generación, ¿cómo? Perversa y torcida. Nosotros tenemos que ser totalmente distintos a como fue Israel. Porque nosotros sí somos hijos de Dios. Pero debemos vivir como lo que somos. No como Israel lo fue. Ellos no se condujeron como sus hijos, en lo que está diciendo. No se condujeron como sus hijos. Antes fueron como el mundo. Así que es un llamado, en tercer lugar, a brillar como estrellas en el firmamento, a brillar como luminares en el mundo, dice Pablo, a brillar como luminares en el mundo. Noten, no dice a brillar como luminares en la iglesia, dice a brillar como luminares, ¿dónde? En el mundo. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. En medio de una generación torcida y perversa, debemos conducirnos de manera irreprensible, de manera sencilla, sin tacha. En medio de la cual ustedes, ¿qué? Resplandecen como luminares en el mundo. Esto es lo que somos llamados a hacer, luces en el mundo. ¿Cuántos anhelan ser eso? Luces en el mundo. La palabra que se usa aquí, que usa Pablo aquí, luces, es la misma que se usa en la historia de la creación del sol y de la luna, que Dios los colocó en el firmamento de los cielos para que iluminaran la tierra. Como lo describe Génesis capítulo 1. En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares
en el mundo. ¿Y qué implica este resplandor? Bueno, hay dos aspectos en que este resplandor puede ser visto. En primer lugar, como un contraste. Y en segundo lugar, como una influencia. Como un contraste y como una influencia. El pueblo de Dios debe brillar en el mundo, en primer lugar, para diferenciarse de él. Debe brillar para distanciarse de la oscuridad, pero también debe brillar para alumbrar esa misma oscuridad. Para diferenciarse de ella, pero también para alumbrar esa oscuridad. En ese sentido, brillamos como contraste y somos llamados a brillar para la influencia. Es decir, debemos vivir una vida que contraste totalmente con el mundo, pero a la vez que le influencie para bien. Que le influencie para bien. Noten este texto. Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 11. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que desenmascaradlas. Ahora, ¿cómo es que la desenmascaramos? Viviendo diametralmente opuesto a como ellos viven. Viviendo diametralmente opuesto a como ellos viven. Y no participen en las obras estériles ¿de qué? De las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, reprendedlas, dice Reina Valera, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿qué es lo que hace la luz? La pone en evidencia. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y aquí está la influencia, sí, lo manifiesta, sí, lo declara, sí, muestra que somos distintos, pero traemos esperanza, porque al mostrarla y reprenderla, decimos, versículo 14, despiértate, ¿qué? Tú que duermes, y levántate de los muertos, ¿y qué? Y te alumbrará Cristo. No solo exponemos su oscura manera de vivir, sino que les anunciamos a Cristo, quien puede transformar y cambiar esas tinieblas, esa oscuridad. Como un contraste con aquellos que les rodean. Hay una diferencia esencial entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. Hay una diferencia esencial. Aunque algunos cristianos vivan como si son mundanos, aunque algunos creyentes no parezcan distinguirse de los no cristianos, e incluso su comportamiento contradiga el nombre que llevan, la realidad es que la iglesia y el mundo son totalmente distintos y que el cristiano y el no cristiano también lo son. El Señor dijo que somos tan distintos como la luz de las tinieblas. Somos tan diferentes como la luz de la oscuridad. Por naturaleza somos distintos. Otro texto sacado de Efesios capítulo 5 versículo 8 al 9. Porque antes ustedes, ¿qué? Eran. Esto es naturaleza. Eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Son eso. Pero ¿qué es lo que sigue? Anden como lo que son, anden
como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste ¿en qué? En toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Este es nuestro norte, la bondad, la justicia y la verdad. Y eso para nada es el norte del mundo. El norte de nosotros es la bondad, la justicia y la verdad, porque esto es lo que es nuestro Dios. Anden como lo que son, brillen. Le dijo Pablo a los romanos, negándose día a día a conformarse a los patrones mundanos, negándose día a día a su manera de hacer las cosas, negándonos día a día a no parecernos a lo que es el mundo en su manera de razonar o en su manera de pensar. Por eso Pablo nos dice que debemos continuar siendo ¿qué? Transformado según la voluntad de Dios. Un contraste. La iglesia debe ser ese faro, esa luz. Los creyentes, tú y yo, estamos puestos en este mundo para mostrar en primer lugar que somos distintos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Un marido inconverso debe ver esto en su mujer cristiana. Unos hijos deben ver esto en sus padres. Una esposa debe ver esto en su marido. Dios no tiene contentamiento cuando su pueblo, que Él separó para sí, que Él compró a precio de sangre, se parece al mundo del cual nos sacó. Él no tiene contentamiento con eso. Así que no debemos permitir ser moldeados por la cultura que nos rodea, la cual está influenciada ¿por quién? Por el diablo, por el príncipe de este mundo. Detrás de cómo actúa el mundo, detrás de lo que hacen y detrás de cómo piensan y razonan, está el príncipe de este mundo, Satanás. Así que los valores del mundo y los valores de Cristo, sus principios y los principios de Cristo difieren totalmente. Y están en conflicto constante y son irreconciliables. Y como dijo Barth, por eso la ética cristiana difiere radicalmente con la ética mundana y la trastorna. Claro. Ahora, como una influencia de bien. No solo como un contraste, pero como una influencia de bien. Es decir, esta frase también nos habla de la misión evangelística que los filipenses estaban llamados a hacer. Y no solo ellos, la nuestra. Somos un estandarte de luz levantado, como dijo el Señor, para mostrar a Dios, para mostrar la verdad del Evangelio ante aquellos que nos rodean. Somos llamados a brillar como luminares, dice Pablo, llamado a brillar, aferrados a la palabra de vida. Esta es la misión que Dios le dio a su siervo. Conforme a Isaías 42, 46, 49, Dios le dio, yo te di para que seas luz a las naciones. Hablando de Cristo. Noten Isaías 49, versículo 6. Pero lo mismo
también se lo dio a sus hijos, a la iglesia. Isaías 49, versículo 6. Él tiene planes más allá de nosotros. Quiere que su luz sea vista hasta lo postrero de la tierra. Es decir, que alumbre a todos. Isaías 49, 6. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que seas mi salvación, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Alabado sea el Señor. Esto le dijo el Señor y es dicho esencialmente de Cristo, pero Pablo lo aplica también a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 47, Pablo usa ese mismo texto y dice: así nos ha mandado el Señor, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto. ¿A quién? A ti, a mí. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así nos ha mandado el Señor, te he puesto. Todos los creyentes estamos llamados a mostrar la gloria de Jesús, la verdad de Jesús, la belleza de Jesús, la santidad de Jesús, el valor de Jesús, en la manera en que brillamos. No solo somos diferentes al mundo, pero le estamos ofreciendo al mundo la esperanza al mostrarle a nuestro Señor. Traigamos a memoria las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Allí se nos representa como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Noten, ustedes son, ¿qué? Luz del mundo. Ustedes son una ciudad, ¿qué? Situada sobre un monte que no se puede, ¿qué? Ocultar. Ustedes son la luz del mundo. ¿Dónde Dios lo ha puesto? Ustedes han sido puestos arriba. Han sido puestos como una ciudad que está bien alumbrada sobre un monte, la cual no se puede, ¿qué? Ocultar. Asentado sobre un monte. El cristiano es como eso, como una ciudad asentada sobre un monte. Está encima para brillar y resplandecer en la oscuridad. No se puede esconder. No fueron puestos ahí, ni son lo que son para esconderse. Querido hermano, no hay forma de esconderse cuando el carácter de Cristo brilla en un creyente. Definitivamente se va a reflejar. Nadie, dijo el Señor, enciende una lámpara para ponerla, ¿dónde? ¿Quién ha hecho eso? Encender una lámpara para ponerla abajo de la cama. Bueno, la podemos poner abajo de la cama cuando queremos buscar algo y está oscuro abajo, ¿sí o no? Pero eso es un ratico para alumbrar. Nadie enciende una lámpara. ¿Qué está diciendo el Señor? No es el propósito de Dios encender nuestras vidas, alumbrar nuestras vidas con la luz de Cristo para escondernos, sino para que alumbremos, para que brillemos en este mundo
oscuro. Lo que se nos ha dado y lo que se nos ha hecho ser no es para nosotros solo, es para que pueda influenciar también a otros. Ahora, miren lo ilustrado en Isaías capítulo 60. Miren lo ilustrado allí. Y aquí se habla de el pueblo. ¿Qué se dice de él? Noten, versículo 1. Levántate. ¿Y qué? Resplandece, resplandece, alumbra, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra. ¿Por qué se nos pide esto? Alumbra, ha llegado tu luz, la gloria de Dios ha amanecido sobre ti. Levántate y resplandece, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán, dice, acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Aleluya. ¿Y por qué acudirán? Porque hay luz, porque hay resplandor y en ellos hay tinieblas. Nosotros, amados hermanos, tú y yo, como verdaderos creyentes, hemos sido transformados para ser un reflejo de Cristo en este mundo. Y nuestro trabajo de cada día es brillar para Cristo. ¿Cuántos quieren brillar para Cristo? Reflejar su gloria. No solo con el mensaje que proclamamos, y debemos proclamarlo, sino también con el mensaje que vivimos y modelamos. ¿Qué es lo que dice el texto que leímos de Mateo? Para que vean esas buenas obras. Para que vean. Dios quiere que la vean. Dios quiere que la vean. Dios quiere que la vean. Dios quiere que se muestren. Dios quiere que toquen. Dios quiere que impacten. Como la sal a los alimentos. Tiene que mezclarse. Tiene que impactar los alimentos. Buenas obras. ¿Qué quiso decir Jesús con buenas obras y todo lo que despliega el Nuevo Testamento? Esta expresión abarca todo lo que un cristiano dice y abarca todo lo que un cristiano hace. Como cristiano, cualquier manifestación externa y visible de su fe cristiana. Pero sobre todo aquí, todas son obras de amor, al igual que de fe. Expresan no solo nuestra fidelidad y amor por Dios, sino también nuestro interés por los que se pierden, por los que no han creído. Son obras que hablan de Jesús. Aleluya. Son obras que apuntan a Jesús. Son obras que glorifican a Dios, que glorifican a Jesús, que exaltan su nombre. Jesús dijo que la gente glorificaría a Dios cuando vea ese tipo de obra, porque ellas encarnan las buenas nuevas de su amor que nosotros proclamamos. Quiere decir que sin ellas nuestro evangelio se debilita y pierde credibilidad, y nuestro Dios no es honrado. Nuestro Dios es honrado cuando brillamos, cuando alumbramos con su amor, cuando alumbramos con su rectitud, cuando alumbramos con su integridad.
para que vean y glorifiquen a Dios, al cual no pueden ver. Parece loco, pero ese es el mensaje del Señor. Es decir, que alumbremos, que amemos y sirvamos a un mundo que nos aborrece y nos persigue. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Señor, pedimos fuego del cielo con esto incrédulo. Dijo Tomás, Juan y su hermano. Pedimos fuego del cielo, eso es lo que se merecen. Pero Jesús dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino ¿a qué? A perder las almas, sino a ganarlas. No sabéis de qué ustedes están hablando. Dice John Stott, citando a Rudolf Steer. Mire lo que dice este hombre, Rudolf Steer, con aquellos que nos persiguen y nos aborrecen. Dice él, este tiene que ser tu único desquite. Amor y verdad para el odio y las mentiras. Este tiene que ser tu único desquite. ¿Qué? Amarlos. Esto va contra naturaleza. Amén. Pero que ya no somos lo que éramos. Ahora somos del Señor. Nos odian y amamos. Nos aborrecen y les servimos. Porque esto es lo que es nuestro Señor. Y a esto fue que vino. Este es el propósito de Dios para su pueblo. Que le muestre. Para que Él sea honrado. Viviendo activamente, viviendo de esta manera, no para nuestra vanidad, no para nuestra vanidad propia, sino, dijo el Señor, para alabanza de nuestro Dios. Hablamos, vivimos, le mostramos el amor del Señor. Testificamos con nuestras palabras. Porque la luz es un símbolo bíblico de la verdad de Dios. Así que no hay forma de excluir el testimonio verbal de las buenas obras. Antes es esencial. Porque hablarle de Cristo a la gente es amarlo. Y la evangelización debe contar con esto, como una de esas buenas obras. Alumbramos también para que nuestro Dios sea glorificado. Y mira el último versículo, dice Pablo, versículo 16, sosteniendo firmemente, ¿qué? La palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esto no solo habla de fidelidad para con Dios, pero habla de enarbolar, levantar. Enarbolar, ¿qué? Sostener en alto la palabra de vida, porque es ella la única que puede impartir vida. La levantamos y le ofrecemos a todo esta palabra de vida. Sí, lo hacemos. Proclamamos el evangelio con palabras, con un testimonio de vida recto, santo, en un mundo retorcido, en un mundo perverso, en un mundo pervertido, desviado. Y le ofrecemos la luz a este mundo de oscuridad. ¿Cuánto anhelan vivir de esa manera? Pidamos gracia al Señor en esta mañana, para que como iglesia y como creyentes en particular podamos vivir así. Y nuestro testimonio pueda impactar
traer gloria al Señor en primer lugar e impactar a los que nos rodean. Póngase de pie conmigo en esta hora. Padre, gracias. Oh Señor, aquí estamos como necesitados. Todos nosotros como necesitados. Concédenos gracia para vivir de esta manera. Concédenos gracia para que la manera en que vivimos no contradiga tu evangelio que proclamamos. Concédenos gracia para poder brillar en la oscuridad de este mundo perverso. Concédenos gracia para no vivir como Israel vivió en el desierto, para no eclipsarte a ti. Oh Señor, sino para mostrarte a ti, para mostrarte a ti, para que tú lleves gloria, para que los perdidos crean, para que los perdidos corran a ti, oh Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Oh Señor, queremos tu gloria por sobre todo asunto. Y queremos el bien de aquellos que nos rodean. Te damos gracias. Te damos gracias. Hazlo conmigo. Hazlo con tu iglesia. Hazlo con cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús.